Bienvenidos a la presentación de la unidad 8, denominada Los desaparecidos de la salud mental. Se trata de la última etapa que abordaremos en relación a la profesionalización de la psicología, desde nuestra asignatura. Veremos que esta etapa se caracteriza por un ataque constante a las diferentes organizaciones partidarias, la desaparición forzada de una cifra de al menos 30.000 personas, caracterizándose como uno de los períodos más sangrientos de nuestra historia. Es hasta este punto que avanzamos en el abordaje de los diferentes períodos y los efectos dentro del campo PSI, en la medida en que con la vuelta a la democracia en el año 83 y la posterior sanción de la Ley del Ejercicio Profesional, el período de la plena institucionalización de la psicología comienza desde la periodización que propone Hugo Klappenbach. Como puntos centrales retomaremos el golpe de Estado y los campos de concentración y exterminio en la Argentina, el impacto de la dictadura cívico-militar, que comenzó en 1976 y finaliza en 1983, sobre las teorías, prácticas e instituciones dentro del campo PSI, la destrucción del antiguo servicio del Hospital Gregorio Arau Alfaro de Lanús. Para volver a decir nuevamente, nunca más. La bibliografía obligatoria de los trabajos prácticos son el texto de Alejandro Weiner, Los desaparecidos de la salud mental, la carta abierta a las juntas de Rodolfo Walsh y un texto de Sergio Vysakovsky donde trata la situación del Hospital Lanús, memoria y política en la construcción de una tradición psiquiátrica y psicoanalítica argentina. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Entonces, esa noche, es decir, rodean la manzana y las fuerzas del operativo entran en todas las instituciones. Ninguna de las que entra, estaba vacía, digamos, no había nadie, digamos, es en la asociación de psicólogos. Cuando entra, hacen tres cosas. Primero, roban toda la plata. Segundo, deja arriba de uno de los escritorios un diario político. Lo tercero que hace, rompe el cuadro de Freud. Era insólito lo que pasaba en la facultad. Pibes se han llevado de todas las agrupaciones. Y era como que no ocurría esto. Los pibes se llevaban afuera en general. Se lo llevaban en la puerta Pero yo una sola vez escuché a una chica comentar que se habían llevado un pibe el día anterior, por ejemplo. Entre los profesores ocurría exactamente lo mismo. Es intransferible. Era el terror. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso,
frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición, es el familiar. Y a ese Por un sí lado, tratamos de el cubrir. conjunto del campo de la salud mental reacciona como el conjunto de la población. Es decir, por un lado, triunfa la política del terror. El terror era, digamos, la orden del día en esa época, y donde ahí había varias posiciones. El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe cívico-militar autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional. La Junta Militar era encabezada por Jorge Rafael Videla, quien se desempeñaba en la rama militar del Ejército Argentino, ocupando diferentes posiciones. También por Emilio Eduardo Macera, quien se desempeñaba en la Armada como almirante, y por Orlando Ramón Agosti, quien llegó a desempeñarse como comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Una de las figuras denunciadas por Rodolfo Walsh en su carta, que veremos a continuación y que es preciso retomar, es la de José López Rega, alias El Brujo. Fue policía, representante del sector de la derecha peronista. Su influencia fue aumentando vertiginosamente desde 1973 y en especial luego de la muerte de Perón a mediados de 1974. Ocupó el cargo de ministro de Bienestar Social, desde el cual organizó la Alianza Anticomunista Argentina, o conocida como AAA, un grupo terrorista de ultraderecha que practicó atentados y asesinatos selectivos para supuestamente combatir a las corrientes izquierdistas. En 1975, el entonces ministro de Economía, Celestino Rodrigo, promovido por el propio López Rega, anunció un plan económico para frenar la escalada inflacionaria que consistía en crear un shock mediante un súbito aumento de precios, lo que se conoció como el Rodrigazo. La violenta reacción popular a este plan derivó en la renuncia de López Rega y su fuga hacia España, y también la de Rodrigo. Fue un momento entonces de gran inflación y corrida cambiaria. Para este tiempo, el campo PSI, alrededor de los años 70, se caracterizó por un enorme debate en torno al perfil, como agente de cambio o como psicólogo psicoanalista. El lugar de inserción era sin dudas el campo de lo social, con diferentes intentos de articulación del marxismo, que era una corriente asociada al comunismo y que se entendía como subversiva, y el psicoanálisis, pensando en prácticas comunitarias. Dentro del psicoanálisis podemos pensar en la ruptura que se daba al interior de la APA, donde muchos psicoanalistas eran militantes del Partido Comunista, como por ejemplo José Blecher. Algunos se encontraban dando clase en la universidad. La APA comenzaba a ser cuestionada por burguesa y ortodoxa, apareciendo también un gran fantasma y ataque en relación al comunismo en el terreno de la APA. Dentro de la psiquiatría también podemos pensar que había un movimiento de gran cuestionamiento al modelo manicomial clásico referente a la reforma psiquiátrica. Muchos psiquiatras también estaban agremiados. El campo PSI entonces era un campo peligroso. Como vemos con el caso de Goldenberg, que retomaremos más adelante, comenzaban, teniendo como antecedente la noche de los bastones largos, una primer fuga de cerebros y de profesionales de diferentes campos y áreas, que se vería profundizada durante la última dictadura. Rodolfo Walsh nació en 1927 en Lamarque, provincia de Río Negro. Fue pionero del género literario policial en Argentina. Pasó de los relatos de crímenes individuales a crímenes sociales, llegando a publicar en 1957 Operación Masacre. Hasta fines de la década del 60 se dedicó a la literatura
y en los años 70 privilegió el compromiso político y la militancia. En 1973 se incorporó a la organización armada Montoneros y durante la última dictadura creó la Agencia Clandestina de Noticias, ANCLA. Entre enero y marzo de 1977 escribió la Carta Abierta a la Junta Militar, habiendo transcurrido un año desde el inicio del golpe de Estado en 1976. Pero el 25 de marzo de 1977 fue baleado y secuestrado por un grupo de tareas de la ESMA en Capital Federal. Actualmente integra la lista de desaparecidos. A continuación leeremos un fragmento de la carta a la Junta que escribió Rodolfo Walsh, donde dice lo siguiente. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde transportes de la Primera Brigada Aérea, sin que se enteren el general Videla, el almirante Macera o el brigadier Agosti. Las 3A son hoy las 3 armas y la Junta que ustedes presiden no es la fiel balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. Acá podemos ver cómo ya desde 1977 Rodolfo Walsh hacía referencia a esta idea errada de dos terrorismos, que lo podemos retomar desde dos puntos de vista, los cuales profundizarán en teóricos con el texto de Daniel Ferenstein acerca de la teoría de los dos demonios. Primero, en el sentido de que nombrar como terrorismo el accionar de los grupos de izquierda implicó una estrategia de justificación para el genocidio que se produjo de parte del Estado armado. En segundo lugar, el sentido binario. El 2 es el problema, porque los dos demonios, si bien al comienzo fueron una maniobra que permitió el juzgamiento de los genocidas una vez vuelta a la democracia, también implicó una equiparación entre el brazo armado del Estado y los movimientos de izquierda, que en nada pueden ser comparados. Y en lo que menciona Walsh, queda clara la diferencia en los alcances del terrorismo en tanto genocidio. De este modo, y debido a su compromiso político y militante, Rodolfo Walsh concebirá que el campo del intelectual es, por definición, la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Alejandro Weiner es licenciado en Psicología por la UBA, psicoanalista y ex jefe de residentes del Hospital Borda. Es docente y supervisor de residentes, jefes de residentes y concurrentes de salud mental. Asimismo, es docente de la Facultad de Psicología de la UBA, de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es editor de la revista Topía, una publicación cuatrimestral de psicoanálisis, sociedad y cultura que se publica desde 1991. Es coautor, junto con Enrique Carpintero, del libro Las huellas de la memoria, psicoanálisis y salud mental en la Argentina de los 60 y 70, publicado en 2004 y reeditado en 2018. A continuación retomaremos los conceptos centrales dictados durante su conferencia denominada Los desaparecidos de la salud mental en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Los desaparecidos de la salud mental. El golpe del 24 de marzo de 1976 vino para consolidar algo que había empezado con el Rodrigazo en 1975, la instauración del capitalismo financiero en nuestro país. Para ello, en nuestro territorio se impuso el terrorismo de Estado que focalizó sobre toda la sociedad, pero especialmente contra organizaciones intermedias, tales como gremios, instituciones, etc. En nuestro país
funcionaron 340 campos de concentración. Se prohibieron todos los encuentros grupales, salvo que tuvieran autorización policial, si no eran tildados como subversivos. Este fue un método para aterrorizar y paralizar a la población frente al avance del nuevo modelo. En 1976, el salario real descendió en un 30%. Había un movimiento gremial importante. Las asociaciones de psicólogos de todo el país luchaban no solo por defensas gremiales, sino generales. Se había organizado la Confederación de Psicólogos de la República Argentina, COPRA, en 1971. El 13 de octubre de 1974, en un encuentro llevado a cabo en Córdoba, se había instaurado el Día del Psicólogo como símbolo de las luchas que ya venían haciendo por el reconocimiento profesional. Por otro lado, la Federación Argentina de Psiquiatras había tenido una renovación, llegando adelante en 1977 una comisión directiva con un grupo de los psiquiatras progresistas de todo el país. Los grupos Plataforma y Documento, junto con la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, la Federación Argentina de Psiquiatras, la Asociación de Asistentes Sociales y la Asociación de Psicopedagogos, habían fundado la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental. Weiner plantea que hay dos clases de desaparecidos. Por un lado, las personas, y por otro, las teorías, las prácticas y el movimiento gremial. Tenemos 277 estudiantes y 121 trabajadores de la salud mental desaparecidos, entre ellos Beatriz Perocio, psicóloga y presidenta de la APPA, y Juan Carlos Rizó, psiquiatra y secretario gremial de la FAP. Las teorías, las prácticas y los movimientos gremiales también sufrieron su estocada. Los enfoques que intentaban compatibilizar la psicología y el psicoanálisis con las ideas de transformación social, los dispositivos grupales, las experiencias pilotos de comunidades terapéuticas y las formas de organización gremial fueron desarticuladas en primer lugar, desprestigiadas, por ejemplo, haciendo alusión al término psicobolche, ahora veremos un caso en particular, y condenadas al olvido. Nos centraremos en el caso particular de Beatriz Perocio para dar cuenta del perfil profesional con el cual se tildaba de psicobolche para descalificar el accionar de estos profesionales. Beatriz Perocio pensaba que el ámbito de trabajo privilegiado para los psicólogos debían ser las instituciones públicas. La movilizaba la idea de construir una nueva cultura definida como la transformación de los instrumentos teóricos y técnicos de cada disciplina para ponerlos al servicio de las luchas populares. Participó de la Coordinadora de Trabajadores de la Salud Mental. Fue la primera presidente de la FEPRA. Participó en las reuniones donde se constituyeron las dos entidades federativas que tuvimos los psicólogos en el país, FEPRA y la COPRA, su antecesora. Llegó a la comisión directiva de APPA en diciembre de 1974 como secretaria gremial, en una elección realizada a la semana del estallido de una bomba que destrozó una madrugada la puerta y parte de las escaleras del edificio donde funcionaba la asociación. Esto era debido a que algunos sectores del poder vinculado con la derecha no veían con buenos ojos los movimientos reformistas al interior de los trabajadores de la salud mental. Formación freudo-marxista. Militaba desde 1972 en un partido de la entonces llamada Izquierda Revolucionaria, al que pertenecía en el momento de su secuestro, cuyo desarrollo cortaron las 3A y la dictadura, dejando un lugar vacante que aún hoy en la actualidad no está ocupado. Pero era visible que el compromiso de Beatriz no pasaba solo por lo intelectual o profesional, sino que partía de una elección vital profunda. En un artículo de la revista Topía se la describe como aquella que quería un psicólogo comprometido con las realidades de su tiempo, que trabajara, y en especial en instituciones públicas, buscando salud, educación y cultura para todos, que tuviera una práctica concreta y no solo en el plano de lo teórico, que pudiera ser parte de los colectivos más incluyentes y que tuviera, sobre todo, la autocrítica y valentía necesarias para revisar permanentemente todas sus verdades. Los 3 pasos de esta operación
continúan hasta hoy. Terminar, desacreditar y luego hacer desaparecer las teorías y las prácticas anteriores. Así, se desvalorizan los abordajes grupales y comunitarios, el pensar en la sociedad y la política. Como ocurre, por ejemplo, con el término psicobolche recientemente mencionado, que carga con cierta connotación negativa en tanto los profesionales, las teorías y las prácticas englobadas bajo este sintagma son tildadas peyorativamente de acientíficos e ideológicos, por su fuerte cuestionamiento y compromiso político, produciendo un imaginario acerca de los profesionales como objetivos, acríticos y trabajando a puertas adentro del consultorio, es decir, pudiendo prescindir y corriéndose de opinar y transformar en relación a la esfera pública y al compromiso político. Por último, a través del texto de Sergio Vysakovsky, vamos a trabajar las consecuencias del terrorismo de Estado en el Servicio de Psicopatología y Neurología del Hospital Gregorio Araoz Alfaro de Lanús, un servicio modelo de la construcción del paradigma de salud mental en Argentina en la década del 60 y del 70 y que fue desmantelado y destruido con la dictadura cívico-militar de 1976. Sergio Eduardo Vysakovsky es el autor de este libro. Él es licenciado en Ciencias Antropológicas, graduado de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Antropología Cultural. Es investigador del CONICET. Entre el año 2013 y 2018 fue director regular del Centro de Investigaciones Sociales, así como profesor de la maestría en Antropología Social del Instituto de Altos Estudios Sociales. Ha sido, a su vez, docente en carreras de grado y posgrado de diversas universidades nacionales e internacionales. En este libro, el autor recoge los aportes de su tesis doctoral defendida en el año 2001. Allí analiza desde una perspectiva antropológica la historia y las narrativas construidas en torno del Servicio de Psicopatología y Neurología del Policlínico Gregorio Araoz Alfaro de Lanús, actualmente Hospital Intersonal de Agudos Evita. Este servicio, conocido usualmente como el Lanús, fue fundado en 1956 y dirigido por el psiquiatra Mauricio Goldenberg, y fue un centro de formación de numerosos profesionales del campo PSI. El paso por el Lanús fue para dichos profesionales un hito insoslayable en su carrera. El servicio en su totalidad implicó una perspectiva en salud mental que defendía el pluralismo teórico, la interdisciplina y el humanismo en las relaciones entre profesionales y pacientes. Estaba compuesto por 5 departamentos: el departamento de internación, el departamento de consultorios externos, el departamento de docencia, el departamento de interconsulta y el departamento de psiquiatría social, que funcionó desde 1969 hasta 1976. Con la irrupción de la dictadura cívico-militar y fue el primer departamento de su tipo en Argentina. Todo el servicio se constituyó en un modelo en la construcción del paradigma de salud mental en el país, pionero en América Latina de modelos alternativos como el hospital de día y la psiquiatría comunitaria. Constituyó además novedosas propuestas terapéuticas e institucionales desde una perspectiva biopsicosocial que integró al psicoanálisis, la psicofarmacología, la teoría sistémica, las terapias breves, individuales, grupales y familiares, y una orientación comunitaria adaptada a la realidad social y cultural del país. Es importante situar entonces esta experiencia del Lanús dentro del contexto social, político, cultural y del campo PSI local en este momento.
En ese sentido, el autor señala en el capítulo 5 de este libro que la lógica del campo se modifica sustancialmente, sobre todo a partir de la década del 60. Dice, a partir de allí, el eje del debate recaerá no meramente en cuestiones teóricas o terapéuticas, sino que se reubicará en la práctica política. La lucha contra la enfermedad mental ya no podrá separarse de la lucha política por una sociedad más justa. Para ello, los profesionales del campo psi debían llevar a cabo una lucha en el seno mismo de sus instituciones, en las que se albergaban las fuerzas conservadoras que detentaban el poder en el terreno de las enfermedades mentales, expresión del poder general de la sociedad. En definitiva, su proyecto estaba unido al del resto de los profesionales, académicos, científicos e intelectuales que, sumados a e identificados con los trabajadores, propugnaban la liberación nacional y la revolución social en el país. Todo este dispositivo va a ser desmantelado con el terrorismo de Estado de 1976. En los meses previos al golpe de Estado comenzaron a restringirse las actividades comunitarias del servicio que comenzaban a ser consideradas como actividades políticas antes que terapéuticas, políticas en términos de subversivas o de promover, generar focos de comunismo. A su vez, esta mirada comienza a recaer sobre las distintas actividades que venía llevando a cabo el servicio y se empiezan a suspender, por ejemplo, también las reuniones familiares que formaban parte de la propuesta terapéutica de trabajo con los pacientes internados. Ya el año 1976 marca un año de ruptura, tanto para la sociedad como para el servicio en particular. Pocos días después de iniciado el golpe de Estado, el nuevo secretario de Medicina Asistencial y Rehabilitación firma la licencia extraordinaria de los jefes de servicio y de personal subalterno, de médicos, psicólogos o asistentes sociales, y a su vez prohíbe la asistencia de personal concurrente. Entre las argumentaciones se aducía que los afectados incurrían en presunta o potencial perturbación ideológica. Los centros de salud mental, los hospitales neuropsiquiátricos y los servicios de psicopatología fueron desmantelados y reducidos a un funcionamiento mínimo. De 150 profesionales que integraban el servicio de psicopatología del Hospital Lanús a mediados de la década del 70, quedan apenas 40 luego de iniciada la dictadura militar del 76, tanto por este decreto, digamos, de cesantía de los cargos, como por decisión a partir, digamos, del temor provocado por la presencia de los soldados armados en el hospital, en esta metodología del terror que utilizó la última dictadura cívico-militar. El hospital de día, que era un área fundamental del servicio, fue cerrado definitivamente. Se prohibieron los grupos terapéuticos, las actividades que se realizaban con los pacientes internados, como las asambleas o las fiestas, fueron también suprimidas, limitándose a la atención individual. En 1976 fue secuestrada la psicóloga Marta Brea, coordinadora del Departamento de Adolescentes, quien permanece desaparecida desde aquel entonces. Ese mismo año también Valentín Barenblit, jefe del servicio desde 1972, fue secuestrado y permaneció 2 semanas en un centro clandestino de detención donde fue torturado. Luego de ser liberado, se exilió en España, donde vive hasta la actualidad. El servicio, como muchas de las prácticas y teorías que se habían gestado en el campo de la salud mental, fueron destruidas. Éxodo, persecución, secuestro o desaparición de profesionales, cierre de numerosos ámbitos de trabajo, prohibición para ejercer determinadas terapéuticas.
El terror como método produjo el retiro de las instituciones y la búsqueda del anonimato en la privacidad. Por ello, la importancia de retomar la memoria, que como señala Weiner, no es cualquier memoria, sino una memoria de estas luchas, estas teorizaciones, estas experiencias. Tomar esta memoria con el espíritu de esas palabras de Eduardo Galeano, que dice que cuando de veras está viva, la memoria no contempla la historia, sino que nos invita a hacerla.